es hablarles un poquito de esto, de esta disciplina y de este nuevo paradigma, esta nueva manera de ver la enfermedad, esta nueva manera de vernos a nosotros mismos, eh, que bueno, es todo un cambio y todo un proceso porque toda la vida nos manejamos de una manera totalmente distinta, poniendo siempre el foco o el poder nuestro en otra persona, como era hasta ahora, por ejemplo, el médico, que obviamente no deja de ser importante, pero esto de poder observar también, ¿no? Más allá de la cuestión física, ¿qué nos está pasando? Eh, por eso creo que un poco no funcionó el paradigma anterior, hasta ahora sirvió y fue útil, pero la medicina solita no nos estaba sirviendo. Llegó un momento en donde, bueno, todos nos empezamos a dar cuenta que eso solito, viéndonos desde un solo enfoque, no estábamos logrando poder estar bien. A pesar de que uno hace los tratamientos, toma la medicación y se ocupa del aspecto físico, nos dábamos cuenta que no alcanzaba eso, algo nos estaba haciendo ruido y nos damos cuenta que solito es un aspecto, trabajar un solo aspecto, nosotros no alcanza. Y la idea es poder, obviamente, cambiar este paradigma y empezar a observarnos como un todo. Por eso en las terapias holísticas tuvieron, ¿no?, todo el auge que están teniendo ahora. ¿Por qué? Porque empezamos a mirar a la persona en todos sus aspectos. Nosotros no somos solamente un aspecto físico, no somos solo un, no es un solo aspecto el que hay que trabajar. Cuando hay una molestia, cuando hay una dolencia, cuando hay algo que no nos está dejando sentirnos bien. Entonces, tomar ese aspecto físico, pero además trabajar nuestro aspecto mental, nuestro aspecto emocional, nuestro aspecto espiritual. Nosotros somos una suma de todas esas cosas. Y es un poco lo que la medicina convencional fue dejando de lado, digamos, los otros aspectos de los seres humanos. Y creo que ahí fue un poco la falla desde el lugar de la ciencia propiamente dicha. Entonces, a raíz de los descubrimientos del doctor Hammer y de esta nueva medicina que propone, uno empieza a ver un montón de otras cosas que hasta ahora no se tenían en cuenta. Que no quiere decir que hay que dejar la medicina convencional de lado, sino que hay que tratar de encontrar la unión de las dos, de la medicina convencional y de esta nueva medicina germánica, la pueden haber escuchado seguramente hablar, y tratar de sacar lo mejor de cada una. No ser fundamentalistas y estar parados de un lado o del otro, de este polo, sino que tratar de sacar lo mejor de las dos medicinas y, y ir encontrando esa herramienta que nos hacía falta para poder lograr el bienestar, para poder lograr sentirnos mejor y bueno, y sanar en definitiva es lo que todos estamos buscando, ¿no es cierto? Esto de sanar más allá de lo físico, sanar nuestras emociones, sanar el alma, ¿no? Eh, en definitiva, siempre eh, el camino es de adentro hacia afuera. Nosotros por ahí nos desenfocamos a veces y trabajábamos hasta ahora esto de, bueno, un poco hacíamos lo contrario, tratábamos primero de estar bien afuera y decíamos, bueno, cuando ya no me duela la rodilla, bueno, cuando ya se me pase esta enfermedad, entonces voy a estar mejor. Y en realidad la invitación es hacer el camino contrario, ¿no es cierto? Es mirarnos más desde adentro y eso va después a hacer que fuera estemos mejor, pero primero siempre enfocar la lupa, esta introspección, digamos, y observarnos primero qué nos está pasando ahí adentro, ¿no? Para que después nuestro cuerpo físico esté manifestando un síntoma, una molestia, o emocionalmente no me sienta bien, o en algunos aspectos de la vida no pueda estar logrando el equilibrio, la armonía o el bienestar que uno está buscando. Entonces, bueno, la idea es unir estos dos conceptos y sacar lo mejor de cada uno, del viejo paradigma y del nuevo paradigma.
y el punto principal de esto es volver a empoderarnos. Nosotros lo que fuimos haciendo con el tiempo fue olvidarnos de que tenemos poder de sanarnos. Y le depositamos todo ese poder en manos de algún médico o de algún terapeuta, y le dimos como las llaves de nuestro bienestar a otro. Es otro quien se va a hacer cargo de que yo esté mejor, de que me sienta bien. Entonces, yo voy, le presento mi problemática, le presento mi síntoma, y después me quedo esperando. Justamente por eso nos llamamos pacientes, ¿no? Porque nos sentamos a esperar. Nos sentamos a esperar que el médico sea, o el terapeuta, o alguien más fuera, que nos diga qué tenemos que hacer, qué medicamentos tenemos que tomar, cuál es el tratamiento a seguir, cuándo tenemos que volver a la consulta. Está perfecto, y volvemos a repetir esto desde la parte física. Pero aparte de ir al médico y que el médico nos dé esas indicaciones, ¿qué puedo hacer yo mientras tanto para ir logrando ese bienestar? ¿Qué otra área de mi vida yo puedo ir trabajando? ¿Qué otra área puedo ir observando para que ese tratamiento médico sea más efectivo, para que ese tratamiento médico lo necesite durante menos tiempo, o para que mi malestar, mi dolencia, se vaya, desaparezca, se transforme, o logre tomar ese aprendizaje que vino a traerme y después lo deje ir? Entonces, el cambio de mirada en el paradigma es ese, ¿no? Es volver a empoderarnos, es volver a tomar las riendas de mi salud, de mi vida, de mis conflictos, y bueno, hacerme cargo un poco de esto, que no siempre es fácil, no siempre es el camino más fácil, pero sí, obviamente es el camino más sanador, es el camino más liberador, y es que es por ese camino que a la larga vamos a salir más fortalecidos y vamos a salir más, bueno, beneficiados, y obviamente con ese crecimiento interior y espiritual que necesitamos para poder evolucionar y para siempre poder estar creciendo, mejorando, y bueno, así, evolucionando, ¿no? Como decía recién. Entonces, bueno, esta nueva medicina, esta medicina eh, germánica, como lo quieran llamar, nos propone, se basa en el descubrimiento de 5 leyes biológicas, en donde este médico maravilloso, doctorcito Hammer, nos pudo abrir la mente y ayudarnos a pensar las cosas desde otro lugar y a observar qué está pasando en mi vida para que mi cuerpo necesite mostrarme un síntoma, necesite quejarse de alguna manera, mostrarme alguna dolencia, algún malestar, y me haga de esa manera saber que hay algo que hay que trabajar ahí. Entonces, bueno, con estas 5 leyes nosotros vamos a estar aprendiendo y vamos a estar observándonos desde nuestra biología fundamentalmente. Es donde podemos empezar a ver a la enfermedad de una manera diferente. Nosotros hasta ahora lo que comprendíamos como enfermedad, comprendíamos como que había algo allá afuera que venía a atacarme y a enfermarme. Por ejemplo, un cambio de clima. Ay, empecé a estornudar porque el clima cambió, o porque comí algo que me hizo mal, o porque un virus vino y me atacó. Siempre el culpable está afuera y yo no me estoy haciendo cargo de mis emociones, o de lo que yo estoy viviendo, o de lo que a mí me está pasando. Y en ese punto es donde mi biología empieza a tener que reaccionar en mi lugar, porque si yo desde la conciencia no puedo resolverlo, mi biología va a venir a resolverlo. Eh, por una cuestión de supervivencia básica. Nosotros, antes de ser seres pensantes, somos mamíferos y no nos escapamos a las leyes de la naturaleza como todos los seres vivos. Entonces, desde este lugar es donde nuestra biología empieza a manifestarse. Entonces, les decía, este cambio de mirada tiene que ver con empezar a ver a la enfermedad
como un programa sensato de nuestra biología, de la naturaleza, frente a una determinada carga de estrés, frente a un determinado conflicto. Empezar a ver a la enfermedad como un programa sensato y biológico. Nuestro cuerpo es muy sabio y todos los cambios que hace, lo hace para mantenerme con vida. Que yo no lo comprenda o que hasta ahora históricamente no se haya comprendido o no se haya podido observar hacia la biología, es otra cosa. Que yo no comprenda mi biología no quiere decir que mi biología se haya vuelto loca. Mi biología está haciendo lo que corresponde según lo que yo estoy sintiendo emocionalmente. Poder empezar a ver así a la enfermedad es muy liberador, porque yo ya no estoy pensando que mi cuerpo funciona mal, dejo de pensar que este síntoma lo tengo que erradicar, que tengo que tomar todos los analgésicos posibles para no sentir esta molestia, sino empezar a comprender por qué mi biología necesitó hacer ese cambio. Nuestros cuerpos, nosotros no estamos acostumbrados a pensarnos desde un lugar biológico, pero nosotros no nos escapamos a las leyes de la naturaleza, les repito, porque eso es muy importante. Estamos muy distraídos de la naturaleza y cada vez más alejados de la naturaleza, y eso, bueno, nos juega en contra en muchos aspectos. Estamos más ocupados para ver si tenemos Wi-Fi, para ver cuál es el último estreno en Netflix, pero no estamos conscientes de las leyes naturales que nos rigen a nosotros y a todos los seres vivos. Entonces, por ejemplo, si yo me quiebro un hueso, ¿qué hago para reparar ese hueso? No hago nada. Sí, obviamente, dejo un pie quieto, dejo un brazo quieto, la parte del cuerpo que se haya quebrado, más que inmovilizado, solito el cuerpo lo que hace es regenerar ese hueso. Regenera los tejidos, el hueso se une, y en ese lugar, además, el hueso forma un callo, o sea, queda más grueso que antes en ese lugar donde estuvo, por ejemplo, la quebradura. Entonces, yo no hago nada, el cuerpo solo regenera los tejidos, y además lo deja más resistente que antes. Lo mismo piensen si nos pasa, por ejemplo, si nos cortamos la piel, nos hacemos un tajo con un cuchillo, con un vidrio, lo que sea. ¿Qué hacemos nosotros para que esa herida se cierre? No hacemos nada. Sí, nos limpiamos la herida, nos ponemos una venda, si es necesario algún punto nos pueden hacer, pero el que regenera los tejidos solitos es el cuerpo. Y encima, en ese lugar donde estuvo el corte, queda más grueso que antes, queda formada la cicatriz, la piel queda engrosada, queda más resistente que antes del corte. Entonces ustedes piensen, si nuestro cuerpo hace eso con un hueso o hace eso con la piel, ¿por qué no lo haría en el resto de los órganos? ¿Por qué pensamos que en algunos órganos trabaja para restaurarlos y en otros no? Es muy incoherente. Incluso si nuestro organismo fuera así, tan loco de empezar a funcionar mal porque sí, ni siquiera hubiéramos sobrevivido los años que sobrevivimos en la naturaleza, no, ya nos hubiéramos extinguido como especie, porque no podríamos haber evolucionado biológicamente y llegar hasta el día de hoy si nuestro cuerpo no estuviera haciendo cambios con mucha sabiduría y con un fundamento. Entonces, es maravilloso poder pensar a nuestro organismo desde ese lugar. Empezar a tener esa confianza en que nuestro cuerpo sabe lo que está haciendo y para qué lo está haciendo. El que no lo sabe a veces soy yo, porque no tengo esta información, pero que no quiere decir que porque yo no lo comprenda, eso no tenga un pleno sentido biológico para la naturaleza. Es una muy linda manera de vernos, de observarnos
y de empezar a trabajar en nosotros. Estas leyes de la naturaleza que yo les comentaba que fue el Dr. Hammer quien las descubrió, nos trae un montón de conceptos nuevos y, y bueno, nos da esta herramienta para poder observarnos desde otra manera. Y por ejemplo, una de las leyes que descubre es la que nos hace observar lo que hasta ahora no se había observado, que es, aparece un síntoma hoy en mi vida, y hasta ahora la medicina convencional pensaba que eso no debía estar pasando y me hace un tratamiento, me da un medicamento o hace un procedimiento para sacar eso de mi cuerpo, pensando hasta ahora que eso no debía estar ahí, que mi cuerpo se volvió loco y empezó a generar células raras en un lugar del cuerpo que no deberían estar ahí, o me inflamó una articulación, o me generó un edema en la piel, y eso no debe estar ahí. Entonces, con una medicación, o un procedimiento quirúrgico, o un tratamiento, lo que sea, eso hay que erradicarlo. Pero hasta ahora, nadie nos había propuesto ponernos a pensar qué pasó en mi vida, qué pasó a nivel emocional, que mi cuerpo sintió que debía hacer ese cambio para ayudarme. Ese es el punto clave y es lo que hasta ahora no se había tenido en cuenta. Y eso es el aporte maravilloso de la nueva medicina. Es, ¿qué pasó antes de este síntoma? ¿Por qué mi cuerpo siente que de esta manera puede ayudarme? Y podemos dar algunos ejemplos sencillos como para poder entender esto. Por ejemplo, en la naturaleza, cómo un mamífero defiende su territorio, marcándolo. Yo como mamífero voy a marcar mi territorio. Esto que está acá es mío. Este territorio para cazar, esta manada, estas hembras o estos machos o estas crías, esto es mío. Entonces, en la naturaleza, un mamífero, por ejemplo, ¿cómo marca ese territorio? Lo marca con su orina. El mamífero va, orina en todo ese espacio, y de esa manera le muestra a todos que ese territorio ya está ocupado. Este territorio es mío. ¿Qué lo hace? Con orina. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una invasión en nuestro territorio, obviamente que nosotros no vamos a tener un territorio en la selva, pero nuestro hogar, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra familia, hoy es nuestro territorio. Entonces, cuando alguien siente su territorio invadido o que no puede organizar su territorio, ¿qué va a hacer? Va a generar una cistitis. Y si ustedes se ponen a pensarlo con la misma lógica que yo les vengo hablando, la medicina convencional entiende que esa cistitis ahí no debe estar y me medica para erradicarla. Pero, ¿qué función cumple esa cistitis? Necesito marcar territorio y yo soy un mamífero. Entonces, ¿cómo va a ser mi biología para darme la herramienta que yo necesito para sobrevivir a este estrés que yo tengo hoy? Me va a dar orina. Me va a poner una cistitis en donde yo tengo que ir a orinar cada ratito. Yo no voy a orinar por toda la casa como hace un mamífero en su territorio, porque tengo la razón y voy a ir al baño. Pero mi biología me está dando la herramienta que yo necesito, biológicamente hablando, para marcar mi territorio. Yo voy a necesitar orinar a cada ratito. En la naturaleza eso me cuadraría perfecto porque yo tengo orina suficiente, aunque sea gotitas, pero voy a marcar el territorio con mucha facilidad. Entonces, cuando uno puede observar al síntoma desde este lugar, podemos empezar a comprender que nuestra biología no hace nada loco. Todos los cambios que hace, lo hace con un pleno sentido biológico de supervivencia. Que nosotros, y voy a repetir esto hasta el cansancio porque es muy importante, que yo no comprenda por qué mi cuerpo hizo ese cambio, no significa que ese cambio no tenga un sentido biológico y no tenga una plena correlación con la emoción que yo estoy viviendo en ese momento. Entonces, en este punto es donde
la nueva medicina me trae estas herramientas en donde yo puedo, además de ir al médico y tratar esta parte desde la medicina convencional, si yo estoy necesitando una medicación, o el tratamiento que el médico considere necesario en el caso, por ejemplo, que hablábamos recién de una cistitis, además yo puedo estar observando cuáles son las emociones que a mí me están afectando hoy y por qué mi cuerpo necesita hacer ese cambio. Porque eso me va a hacer eh, la enseñanza que yo tengo que tomar de esto. O sea, la enfermedad siempre me va a dejar una enseñanza si yo quiero aprender a verla, obviamente, ¿no es cierto? Siempre esto va a depender de uno. Pero no quedarme solo con la cuestión física, sino también observar todas las otras áreas que también forman parte de mí. La parte de las emociones, la parte mental y la parte espiritual, por supuesto, como decíamos al comienzo. Entonces, estas son las herramientas que yo les comentaba de empezar a unir con la medicina tal como la conocemos hasta el día de hoy. Y es maravilloso porque uno aprende a observarse, aprendo a observar cuáles son las emociones que no estoy pudiendo expresar, porque eso es lo que enferma, lo que no podemos decir, lo que no está bien visto que digamos. Ante estas situaciones, por ejemplo, como dábamos recién el ejemplo de la cistitis, me pasan cosas, alguien invadió mi territorio, alguien vino a mi casa y me empezó a agredir, o se instaló en mi casa y no tenía el permiso, o bueno, en fin, un montón de situaciones que pueden hacer sentirme invadido mi territorio, que alguien pueda venir a mi casa y decirme cómo hago las cosas en mi casa, cuando yo en mi casa siento que las tengo que hacer como yo quiero, en situaciones de ese tipo. Entonces, al aparecer el síntoma, me está mostrando dónde está el trabajo que yo tengo que hacer, ¿no es cierto? Y en general, en estos casos, lo que hacemos es mostrar una emoción para el afuera, una emoción socialmente aceptada, y lo que yo realmente siento o pienso de esto que está pasando, me lo callo. Lo vivo en soledad. Aunque después, en algún momento, lo hable con alguien, en el momento puntual del hecho, yo lo vivo en soledad. Siento que esto no tiene solución, yo no le encuentro la salida, no le encuentro la vuelta, y entonces mi biología es quien toma el mando y empieza a hacer estos cambios que a priori, visto desde afuera, parecen re locos, pero cuando uno comprende la biología, comprende perfectamente cuál es la intención del cuerpo cuando me está mostrando, me está presentando este síntoma o esta molestia, esto que no me está dejando estar bien. Y bueno, también desde este lugar de observación, eh, otra de las leyes que, que nos muestra el doctor Hammett con su nueva medicina, tiene que ver con esto de observar el cuerpo, por ejemplo, en qué lugares aparece el síntoma, y ese órgano, o esa articulación, o ese tejido, qué función cumple en el cuerpo, y obviamente ese órgano o ese tejido es quien se va a estar haciendo cargo de esta emoción que yo estoy sintiendo. Entonces, por ejemplo, tenemos 4 grandes grupos en cuanto a división de órganos, si se quiere, en donde una capa embrionaria que está en el cerebro, que es la capa más biológica y que maneja la supervivencia más básica de todos los individuos, que se llama endodermo, en esa capa embrionaria, por ejemplo, están implicados todos los órganos de supervivencia básica, como por ejemplo son los de respiración, los de digestión. Todo ser vivo necesita, obviamente, respirar, comer y reproducirse, y entonces esos órganos básicos de supervivencia son los que se van a afectar cuando la emoción tiene que ver con esto, ¿no? Cuando hay falta de alimento, cuando hay miedo a morir, cuando muere algún ser muy querido,
Todo lo que tenga que ver con respiración, digestión, supervivencia, por ejemplo, son órganos que responden y van a ser los que van a estar mostrando los síntomas cuando yo tengo algún conflicto en esa área de mi vida. Cuando después tengo, por ejemplo, algún síntoma relacionado a sentir algún tipo de ataques reales o ataques simbólicos, porque alguien puede estar realmente agrediéndome físicamente, pero también puede haber a veces sentirme yo agredida desde un lugar donde no recibo un golpe, pero sí me están atacando, por ejemplo, con críticas o de alguna manera me siento afectado, ofendido. Entonces, cuando yo siento algún tipo de ataque, hay otro grupo de órganos que va a estar reaccionando, depende de dónde venga ese ataque, pero va a tener que ver con la dermis, con, por ejemplo, la pleura, el peritoneo, el periósteo, todo lo que sea protección dentro del cuerpo. El periósteo, por ejemplo, es la piel que rodea los huesos y los protege. Eh, el peritoneo es la piel que recubre el abdomen, perdón, el pericardio, la piel que recubre el corazón, y la dermis es la capa más profunda de la piel, es la primera que aparece en la evolución, y entonces son todos órganos que el cuerpo tiene a modo de defensa. Estos tejidos van a afectarse y van a mostrar síntomas, van a presentar molestias cuando yo siento algún tipo de agresión o me siento de alguna manera atacado. Después hay otro grande grupo de órganos y tejidos que tiene que ver con el movimiento, con el desplazamiento, y estamos hablando del sistema locomotor o músculo esquelético. En este caso, si yo me muevo, o no me puedo mover, o me muevo en exceso, ahí van a estar afectados todos los órganos, todos los huesos, los músculos, los tendones, las articulaciones, y esto va a tener que ver un poquito con desvalorización, porque yo me puedo estar también, por ejemplo, comparando con otros, comparo mi desempeño con el de otros, o mi desempeño con cómo yo era hace un tiempo, qué podía hacer hace un tiempo y qué puedo hacer ahora. Cuando quiero hacer movimientos y no puedo, porque no puedo yo o porque alguien me lo impide. Este tipo de problemáticas en mi vida va a afectar siempre el sistema locomotor. Y tenemos otro grande, el último grupo de órganos que se afecta, que es la capa más nueva del cerebro, y es todo lo que tenga que ver con una cuestión de relación con el otro. Y ahí se van a estar afectando los órganos que yo uso para relacionarme con otros. Los ojos, los oídos, la voz, la piel, la parte más externa, la epidermis, todo lo que tenga que ver en relación con otro. Entonces, empezando a comprender despacito estas cuestiones biológicas, vamos pudiendo entender cada cambio que produce el cuerpo, que no se producen de una manera loca, que nuestro cuerpo no se pone un día a funcionar mal porque se levantó y dijo voy a funcionar mal, sino que todo tiene un pleno sentido. Es empezar a ver a la enfermedad no como enfermedad, sino como un programa biológico sensato de la naturaleza. Ese cambio que está haciendo mi cuerpo lo está haciendo con un para qué, con un por qué. Entonces, eso nos va ayudando a entender qué cambios tengo que hacer en mi vida y observarlos y dejar de echar la culpa a otras personas, a las situaciones externas, al clima, a lo que comí, sino empezar a entenderme y hacer los cambios que necesito para que eso empiece a cambiar en mi vida y ya mi cuerpo no necesite el síntoma y no necesite el llamado de atención para que yo lo pueda hacer. Después tenemos también, desde este punto de vista, poder entender que cualquier síntoma que se desencadena en mi vida en la actualidad se llama en biodescodificación un desencadenante. Hay una situación que me hace sentir de esta manera hoy, pero
siempre tengo que ir a buscar en mi historia de vida en qué momento eso se programó. Siempre hay un evento en mi infancia, puede ser desde la panza, desde el vientre materno, en la infancia, en los primeros años de mi vida, alguna situación en la que sentí las mismas emociones y esas emociones quedan ahí guardaditas, porque en ese momento somos muy pequeños, no las pudimos gestionar o no tenemos las herramientas para gestionarlas y quedan ahí guardaditas en un rinconcito nuestro, quedan como en pausa. Entonces, empiezan a pasar los años, empieza a pasar la vida, me pasa alguna situación más o menos similar en donde yo siento las mismas emociones y ahí es en donde el síntoma va a aparecer. En el primer caso, en el programante, no tengo síntoma, pero sí mi cerebro queda impactado por esa emoción. Y con el correr del tiempo, otra situación en donde vuelvo a tener las mismas emociones, eh, aparece, el cuerpo hace esa, esa muestra de la sintomatología, ¿no? Ahí es donde lo voy a estar materializando, a ese síntoma. Entonces, también es importante hacer este recorrido en la historia de la persona, y esto nos hace llegar generalmente hasta el embarazo de mamá y trabajar un poco y también ahí estar estudiando, observando y analizando cómo fue el proyecto sentido. A esto le llamamos esa etapa en la vida donde yo fui gestado. Fui gestado por un papá y una mamá que estaban sintiendo cosas, que estaban viviendo cosas, que tenían creencias, que tenían miedos, que tenían unos determinados valores. Y en ese contexto yo soy creado y me crían esas personas. Entonces, también tienen a veces de una manera consciente y a veces de una manera inconsciente un proyecto para mí, un proyecto, un sentido, le dan un sentido a mi vida cuando yo aparezco en la vida. Entonces, eso también suele marcarnos y hacer que en el día de hoy tengamos determinadas conductas o determinadas situaciones en la vida que no entendemos muy bien por qué la estamos haciendo, pero la estamos haciendo y no nos hacen sentir bien. Y muchas veces esas programaciones vienen desde ese lugar, vienen desde ese momento, ese periodo de mi vida, que es la gestación. Y todavía en algunos puntos podemos ir incluso un poquito más lejos. Y podemos llegar al punto de tener que trabajar incluso con la familia, con el transgeneracional, con el árbol genealógico. Eh, También es un trabajo muy maravilloso porque también nos hace libres y también nos da muchas herramientas para entendernos y para entender qué rol estamos cumpliendo en ese clan. A veces porque nos ponen en un lugar que no nos corresponde, a veces porque somos nosotros quienes nos ponemos en un lugar que no nos corresponde, a veces porque estamos en resonancia con algún doble y podemos estar repitiendo la historia de alguien en nuestro clan o podemos estar intentando repararla. Estar en estos puntos no nos hace estar bien, sentimos incomodidades, sentimos conflictos, hay emociones encontradas, entonces trabajarlas también y liberarlas nos empodera y también obviamente nos sana, que es lo que obviamente se busca en este tipo de trabajos y es lo que estamos buscando en nuestras sesiones y cada uno en su propio camino, ¿no? En esta búsqueda de estar mejor, de estar más plenos. Así que bueno, como para trabajar herramientas hay un montón, y una vez que uno logró dar con esa causa, con esa raíz, con el fondo de la cuestión que me está molestando, obviamente en terapia se puede trabajar desde muchos lugares, y hay infinitas técnicas que podemos usar para completar o complementar nuestro trabajo. Podemos usar flores de Bach, podemos usar constelaciones familiares, podemos usar actos psicomágicos, regresiones, hipnosis ericksonianas,
Reiki, hoy mucha gente tiene al alcance de la mano Reiki porque lo sabe hacer o porque tiene siempre alguien cercano que lo haga. Podemos hacer meditaciones, hay un montón de cosas, de herramientas en donde nos podemos apoyar para que este proceso sea, eh, se vaya dando de una manera natural, de una manera armónica, en donde podamos ir liberando esas emociones que habían quedado por ahí un poquito atrapadas y no las podíamos expresar, no podían salir, y lo único que estaban buscando es que las reconozcamos y que las liberemos. Eh, Tan difícil, pero tan simple como eso. Así que bueno, voy a ir cerrando mi idea, invitándolos, en realidad, es que a confiar en nuestra biología. El, el nuevo paradigma nos invita hacer un cambio de mirada con respecto a la salud. Y, y la invitación siempre va a ser a eso, a confiar en nuestra biología, a aprender a confiar en nuestro cuerpo y en sus procesos, que aunque yo no los entienda, los está haciendo siempre con un sentido pleno y sensato de la naturaleza. Entonces, tener estos conocimientos y estos nuevos saberes nos empodera. Y es el cambio de mirada que necesitamos para que por fin nuestra salud po podamos volver a tener esa salud, eh, que nosotros volvamos a tener el poder de nuestra salud, que podamos ser quienes gobernamos nuestro cuerpo, nuestras emociones. Siempre es mirar hacia adentro y siempre es confiar en nosotros mismos. Así que bueno, nada, los dejo eh, por hoy con esta reflexión que para mí es valiosísima, y cuando uno puede empezar a aplicar eso en la vida es realmente algo maravilloso y es un antes y un después poder acercarme estos conocimientos y este nuevo enfoque, ¿no? de nosotros mismos.